para testificar. Yo creo que cada uno de ustedes en esta noche debe inspirarse de tal manera que Dios le use poderosamente. Y yo espero que Dios obre en la vida de nuestra iglesia, porque necesitamos despertar a lo que Dios tiene para nosotros. Y les voy a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Hasta las partes más lejanas de la tierra. Dice: recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. Bueno, yo quiero decirles algunas cosas para ponerme en perspectiva de lo que les quiero mencionar esta noche. Primero, en el tiempo que los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo, era un tiempo maravilloso. Hubo condiciones para que el poder de Dios se manifestara. Y creo que son las mismas condiciones que debería haber hoy para que también se manifieste el poder de Dios poderosamente. Y cuando estaba viendo todo esto, estaba pensando, bueno, creo que nosotros a veces tenemos momentos cuando sentimos la presencia de Dios y alguien la siente y puede decir: me siento feliz, o me siento lleno, o siento que Dios me sanó, me liberó, y me voy con entusiasmo. Pero a veces puede sentir: hoy no me siento tan bien, hoy como que no estoy como yo quería y no me voy tan lleno. Entonces, cada quien ve las cosas a su manera. Y yo quiero invitarlos para que nosotros entendamos qué condiciones a veces se necesita tanto en la comunidad, en todo el grupo, como en lo individual. De tal manera que Dios se pueda manifestar entre nosotros. Dios es maravilloso y yo sé que Él quiere hacerlo. Yo no creo en un Dios que está negado a hacerlo. Dios quiere bendecirnos. Dios nos ama a nosotros. Él tiene un proyecto. Él lo quiere llevar adelante. Y lo único que quiere es una iglesia que esté dispuesta a hacerlo. Por eso en esto que llamamos rema a lo profundo, no estamos diciendo tú solo, sino aquí el principal actor es el Señor. Aquí la figura clave es, si vamos a irnos poco a poquito, lo interesante no es si los pies o las rodillas o la cintura o pasamos a nado el río, sino quién va con nosotros. El Señor es el que hace la diferencia. Yo quiero que enfoquemos en el Señor. Él hace la diferencia. El Señor hace el cambio. Y yo creo que nosotros hemos a veces dejado de verlo a Él, como por ejemplo en estas celebraciones de Navidad. Bueno, hay tantas cosas que la gente dice. Unos están a favor de hacer mucho y otros están que nada. Cada quien tiene su manera de ver. Pero creo que como Pablo, cuando estuvo en el Areópago, él dijo que a los atenienses les dijo: entre todo lo que vi entre ustedes había un altar que decía al Dios desconocido. Ese Dios desconocido es el autor de todo. Pero él no estaba diciendo simplemente a lo que ellos adoraban, sino él tomó esa parte para decirles: les quiero anunciar para que me entiendan quién es ese Dios y cuál es el poder de ese Dios.
Entonces, en este caso, nosotros tenemos que pensar en el Dios Todopoderoso al que adoramos verdaderamente, al que nosotros queremos que se manifieste en nosotros. Y yo les quiero proponer que pensemos si nuestra vida está en las condiciones para que Dios derrame de su Espíritu Santo. Amén. Anoche en nuestro grupo Dios hizo algo maravilloso con casi todas las personas. Lo dedicamos a interceder, a orar, a pedirle a Dios que se manifestara, y lo pudimos sentir y pudimos ver su acción. Y en esta noche yo también quiero que experimentemos el poder de Dios. El Señor Jesús envió a sus discípulos, en alguna versión, en la versión 60 y en algunas otras dice que envió a 70, en otras versiones dice que envió a 72, y algunos han dicho que estas 70, 72 son las 70 o 72 naciones mencionadas en Génesis 10. Entonces cada discípulo tenía como una encomienda ir hasta el fin del mundo, a cada nación. Hoy a nosotros nos toca, tal vez no necesariamente ir hasta el fin del mundo cada uno, pero sí nos toca alrededor de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en la comunidad donde vivimos, aquí en el Valle, en los Estados Unidos, en nuestra nación también, pedir, Señor, que Él haga una obra maravillosa. ¿Saben? Me he dado cuenta que en estos días hay un buen grupo de mujeres que han empezado a decir que un personaje político, un personaje de la farándula, un personaje X, abusó de ellas. Y entonces tenemos un país que se está complicando, parece la vida moral constantemente, o la tiene bien complicada. Y en ese país vivimos usted y yo. Y creo que es necesario entender cuál debe ser nuestra función dentro de esta comunidad en la que vivimos, o dentro de este país. Como iglesia, qué valores queremos que se desarrollen, qué valores no queremos que qué cosas no queremos que vengan y nos perjudiquen. Y nosotros tendríamos que pensar, ¿qué hacemos nosotros? Porque somos muy buenos para ver el mal en otra persona, pero a veces no para verlo en nosotros mismos y pensar, ¿cómo me corrijo a mí mismo? ¿Sí me explico? Entonces yo quiero que cada uno de hoy no piense, esto le queda a X persona. Esto es exclusivamente para cada uno de ustedes, directo, sin sacarle vueltas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, les quiero decir algunas cosas que para mí son muy interesantes. Quiero que leamos una parte de la palabra del Señor, la segunda parte bíblica que está ahí, si me la pueden poner, por favor. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa. Esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente, leí mal. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor se refería a esa parte de la Pascua que pasa, los 50 días para celebrar Pentecostés o Shavuot, y por 40 días Él se estuvo manifestando, apareciendo, ya resucitado a sus discípulos, y 10 días después ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Así de que estuvieron un tiempo juntos. Vamos a hablar de 10 días juntos, 120 personas. Entre ellos había apóstoles y también había otros que no tenían rango. Entre ellos había mujeres y también había hombres. Entre ellos había gente adinerada y había gente que no tenía dinero. Entre ellos había gente de todos, unos que habían traicionado al Señor y otros que se sentían muy bien. Pero todos lograron ponerse de acuerdo.
O sea que entre los 120 había cierta diversidad. Sin embargo, todos lograron permanecer juntos y con su mente adorando al Señor. Porque a veces pareciera un poquito difícil que entre todos nosotros nos pongamos de acuerdo en nuestra manera de pensar, de sentir, de querer, de nuestros gustos. Parece que es muy complicado. Y una de las primeras cosas que yo quiero decir que es necesaria para el derramamiento del Espíritu Santo es la obediencia. ¿Cuántos se consideran obedientes? ¿Cuántos se consideran obedientes? ¿Cuántos, por más que se les insiste, no son obedientes? ¿Cuántos cumplen ciertas cosas que a ustedes les gustan? Pero hay algunas que no les gustan y no las cumplen, no porque no las deben de cumplir, sino simplemente no me gustan. Amados, ser obediente hace la diferencia. El rey Saúl no fue obediente y fue descartado y descalificado para rey, y toda su familia fue descartada para rey. Podría haber sido que tuvieran toda su vida, fueran los de donde iban a ser el Mesías, y fue descalificado por su desobediencia. El rey David fue obediente, y aunque tuvo sus caídas, pero fue obediente, y entonces toda su descendencia quedó para ser de donde vendría el Mesías, o reyes. En el libro de los Hechos, un momento cuando todos empiezan a traer el dinero de las ventas de sus propiedades, y algunos son obedientes y hacen las cosas bien, pero hay un caso de alguien que no es obediente y dice y miente, y entonces le dice Pedro: oye, la propiedad era tuya, ¿no? Sí. Y el dinero era tuyo también, ¿no? Sí. El tenerlo o no tenerlo era tu voluntad. Nadie te dijo que dijeras que era todo el dinero de la propiedad. Podrías haber dicho: mira, ¿sabes qué? Yo vendí una propiedad, agarré tanto para mí porque lo necesito, y esto se los doy a ustedes para el beneficio de la iglesia. Pero quiso mentir y quiso decir: no, esto es lo que realmente yo vendí la propiedad. Y entonces hubo un problema, se murió Ananías y Zafira. Y entonces no estaba haciendo un daño, no estaba peleando con nadie, no había cometido adulterio, no había sido un criminal de nada, sino simplemente le mintió. Y dijo Pedro: le mentiste al Espíritu Santo, no fuiste obediente. La obediencia es algo muy bueno. El Señor les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Esperen, 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 esperen. No se vayan ustedes inmediatamente. No quieran hacer lo que no se les dice que hagan. Tampoco no dejen de hacer lo que se les dice que hagan. O sea, hay pecados que decimos de omisión y de comisión. Entonces nosotros tenemos que pensar: ¿qué es lo que Dios quiere de mí realmente? ¿Y qué tan obediente a su palabra soy? ¿Qué tan obediente soy? Número 2. Otra de las cosas, dijimos hace rato, es la unidad. La obediencia, la unidad. La obediencia, la unidad. Unidad se requiere mucho entre nosotros. Hermanos, les invito a dejar nuestras diferencias y trabajar en nuestra unidad. Si queremos que el poder de Dios venga, necesitamos mantenernos en unidad. Es la única manera que el Espíritu del Señor viene a nosotros. Siempre que hay inconformidades, pleitos, críticas, chismes, cosas,
nos dañan, nos lastiman. Y tenemos que aprender a mantenernos unidos. Podemos amarnos, podemos perdonarnos, podemos ayudarnos unos a otros. Amén. Dígale a su hermano que está, busquemos la unidad, practiquemos la unidad. Amén. ¿Cómo creen que se sentía entre los 120 Pedro, que había renegado del Señor y ahora estaba allí muy contento con los demás? Alguien le puede decir, oye, ¿y tú por qué negaste al Señor? Porque a veces somos así. A veces somos, miren, fíjense, no sé cuántos, cómo se sientan, pero yo les voy a decir, superen eso. Miren, cuando usted se enferma y a la gente lo aprecia o tiene alguna, lo conoce, cada persona que se enfrenta con usted le va a decir, ¿y qué te pasó? Y usted va a contar la historia. O si está en el hospital, el que lo visite, ¿y de qué te estabas muriendo? Y mírate. Y entonces como que la persona se siente así como, no me preguntes eso, no es fácil. ¿Qué tal si le decían a Pedro, oye, ¿y por qué negaste al Señor? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? Tenían que superar eso. No tenían que regresar al mismo cuento. Tenían que superar esas cosas. Tenían que ir más allá. Esperaban algo más grande, más poderoso. Esperaban algo mejor. Entonces, obediencia, unidad, oración. 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 Alguien dijo, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Y todos sabemos que si oramos, algo bueno va a pasar con nosotros. Pero parece que no nos gusta que algo bueno pase con nosotros, porque no somos de mucha oración. Y cuando oramos, siempre estamos con muchas perturbaciones. Entonces, orar es necesario y también es bueno orar juntos. Puedes orar junto a la familia, puedes orar junto al matrimonio, pueden orar juntos los del grupo familiar, pueden orar juntos cuando vengamos aquí, llegar y orar, estar siempre buscando al Señor. Entonces, dijimos obediencia, unidad, oración y luego enseñanza, o sea, estudiar y practicar la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pedro se dio cuenta que ya no eran 12, eran 11, él dijo, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y usted puede leer ahí donde él interpreta y dice, hay que sustituir a Judas. Entonces vamos a hacerlo, y estas son las condiciones. Lo que vamos a decir desde el bautismo de Juan, cuando el Señor vino, hasta que el Señor ascendió. Si alguien estaba con nosotros, de ellos elegimos y con ellos ponemos suertes, y el Señor, mediante su Espíritu Santo, nos va a ayudar y nos va a decir quién es el indicado. Y entonces eligieron al sucesor de Judas, conforme a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces hablemos de qué: obediencia, unidad, oración, estudio y práctica de la palabra. Porque a veces nosotros sabemos mucho, pero no practicamos todo lo que sabemos. Entonces necesitamos hacer las dos cosas: conocer y practicar. Ahora, cuando ellos estaban, los 120, en el aposento alto, ¿cuántos días estuvieron? 10. Estuvieron orando, estuvieron adorando, estuvieron relacionándose. O sea, hubo adoración, hubo comunión. ¿Hubo qué? Adoración. ¿Y hubo qué? Hubo adoración y hubo comunión. ¿Hubo qué? Y comunión.
Y en eso estaban esperando el Espíritu Santo. Estaban adorando a Dios, a quien esperaba su poder, y estaban tratando de tener paz unos con otros. Hablar de 120 ya es una situación en donde hay sus diferencias o puede haber sus problemas. Sin embargo, ellos lograron estar bien. Entonces empezó a haber un ambiente maravilloso. Y saben, ese ambiente maravilloso lo podemos generar nosotros también si empezamos a ponernos de modo en el Señor Jesucristo. Ahora díganme, ¿es difícil ser obediente? ¿Es difícil buscar la unidad? Yo sé que sí. ¿Es difícil orar? Tenemos nuestras complicaciones. ¿Es difícil estudiar la palabra de Dios, conocer y ponerla en práctica? Sí. Pero ahora, si lo hacemos, vamos a alcanzar un nivel maravilloso. Escúchenme lo que les voy a contar. Escúchenme lo que les voy a contar. Me puse a leer un poquito el libro de los Hechos al principio, para ver un poquito más allá sobre lo que se estaba dando en la iglesia primitiva y lo que queremos que se vaya dando dentro de nosotros. Y me encontré algunas cosas. Por eso le puse poder para testificar. Tenemos la oportunidad de hacer un ambiente y una atmósfera maravillosa en obediencia, en unidad, en oración y en la práctica de la palabra de Dios entre nosotros, y fíjense lo que puede ir generando. Número 1, me encontré milagros y señales. Dice Hechos 2:43, entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Pedro inicia su discurso y se convierte en 3,000. Hay un poder tremendo. Y luego, después de eso, se juntan, y entonces lo que dice esta parte es bien interesante. Caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. La manifestación de Dios era plena, fuerte, de una manera especial. Y creo que de ese mismo Dios todavía tiene poder. No es diferente el Dios del día de Pentecostés o el que dirigió su iglesia al Dios en el que creemos nosotros. Él sigue siendo el mismo Dios. Su Espíritu Santo sigue teniendo el mismo poder. Yo pudiera decir que todavía más, porque ellos disfrutaron algo, pero nosotros podemos disfrutar todavía más y podemos ver más acción del poder del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, en nuestra iglesia. Nosotros podemos tener una experiencia maravillosa. Luego, Pedro y Juan van a adorar y ven al cojo, y hay un milagro poderoso. Hay un milagro que despierta a la comunidad religiosa. Porque un hombre de 40 años, lisiado o paralítico, lo que sea, cojo, estos hombres lo levantan, pero hay una razón. Lo hacen en el nombre de Jesucristo. Quiero que esto quede bien claro. Todo va a ser mediante el poder de nuestro Señor Jesucristo. No pongamos los ojos en Pedro y Juan. Vamos a ponerlos en el poder que ellos dijeron: no tenemos ni oro, no tenemos plata, lo que tenemos te damos. Que tenían el poder de Dios, el Cristo resucitado. No un Cristo muerto, era el Cristo resucitado. Ese fue ahora el comentario. Cuando ellos le dijeron: bueno, ¿y con qué autoridad ustedes hicieron esto? Ellos dijeron: bueno, les queremos explicar que al que ustedes mataron, que sabemos que fue por ignorancia, Dios le levantó y lo ha puesto como Señor y Mesías. Él es el poder por el cual este hombre que padecía ese azote ha sido liberado. El que murió y resucitó. Escúchenme,
cuando habla de resucitar, está poniéndoles en la cara algo terrible para ellos. No. ¿Por qué se empeñan ustedes en decir que ese falso Mesías resucitó y tiene poder? Bueno, pues véanlo en el cojo. No los quieren creer, véanlo en el cojo. Y los llamaron para decirles, a ver, ¿por qué? Los querían encarcelar, pero no pudieron porque el pueblo estaba viendo lo que había pasado. Luego ellos estaban diciendo, este es el Cristo resucitado. Este es el poder para testificar. Ellos están dando testimonio. Nosotros vimos y oímos, nosotros hemos sentido, nosotros hemos sido testigos de su poder desde que Él vino y nos habló y nos invitó. Nosotros somos testigos de algo grandioso que ustedes no han podido ver. Amados, ese mismo Cristo resucitado es el mismo Cristo en el que usted y yo creemos y en el que debemos de testificar que Él todo lo puede. Pero a veces nosotros tenemos miedo. A veces tenemos miedo. Dijo un hombre que él fue y vio un cojo que estaba ahí también por la calle o por los lugares donde él vivía. Y entonces pensó, le voy a hacer lo mismo que le hizo Pedro al cojo. Pero dijo, pero en público no, porque ¿qué tal que no se levanta? Y entonces él lo invitó y dijo, Señor, sígame para acá. Y con muchas dificultades él fue y pensó, me va a dar dinero, algo, y por eso iba interesadito el cojo. Y ya que él estaba allá solo, donde no lo veía alguien, lo agarró del brazo y le dijo, levántate y anda. Y no se levantó. El cojo se sintió muy mal que él empezó a pelear con él y se dio cuenta, no es así. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestras habilidades, es con el poder de Dios. Es cuando sabemos confiar en el Señor, es cuando ponemos nuestra confianza en Jesucristo. Nosotros decimos que somos una iglesia cristocéntrica. Nosotros decimos que nuestra visión es ser una iglesia que confía en el Señor, en el Mesías, que toda nuestra confianza, nuestra adoración, todo lo que hacemos, nuestra alabanza, toda nuestra dedicación es para Él, para ese Señor y Dios que murió por nosotros y nos redimió del pecado. Bendito sea Dios. Yo a veces pienso que a veces nos hemos vuelto tan fríos que ni siquiera nos despierta gozo saber que Jesucristo resucitó de la tumba. Si celebramos Navidad es porque resucitó. Si no hubiera resucitado, ¿para qué celebrábamos esto? Pero celebramos todo esto porque creemos que desde que nació ya tenía una misión y era ese Dios encarnado. Los que vieron a Pedro y a Juan, las autoridades, tuvieron coraje y dijeron, no ha resucitado. Bueno, Pedro y Juan dijeron, entonces, ¿por qué el cojo está andando? Y ellos dijeron, no los podemos contradecir. Este hombre tenía 40 años y ahora dicen que en ese nombre resucitó. Pues digámosle que en ese nombre no vuelvan a hablar. Pero ellos dijeron, no podemos obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Así de que nosotros vamos a seguir diciendo lo que hemos visto y oído. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Pedro testificó y saben, después de esto, después de los 3,000, 5,000 personas se convirtieron otra vez. A pesar de que los religiosos estaban en su contra, 5,000 se convirtieron. Fueron testigos del poder de Dios. Pero las cosas no son tan sencillas. Luego fueron encarcelados por testificar que Jesucristo había resucitado de los muertos. Ellos dijeron, no, ¿saben qué? Los vamos a meter a la cárcel. Y los metieron a la cárcel.
Pero ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito sea Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Los metieron a la cárcel, les pusieron unos guardias, cerraron la cárcel, pero un ángel vino y los sacó. A mí me emociona esto, porque un ángel vino y los sacó. Y al otro día estaban discutiendo y dijeron: traigan a los presos. Y abrieron la cárcel y dijeron: no hay nada. ¿Cómo crees que se pusieron? Oye, dicen que resucitó su Señor. Ahora esto los metimos en la cárcel. Y ahora no está en la cárcel. ¿Qué va a seguir? Yo creo que estos religiosos, estos líderes, estaban muy asustados. O voy a poder decir, la obra de Satán estaba confundida. Creo que ahora Satán parece que quiere confundir a la iglesia. Y parece que la iglesia está confundida por él, cuando él es el que debe estar confundido por la acción de la iglesia. Cuando nosotros somos los que debemos de tener seguridad de que Dios está con nosotros. ¿Y dónde estaban estos dos que habían apresado? Ya estaban predicando otra vez. Cuando ellos estaban preocupados, ¿para dónde se irían? Alguien les dijo: están predicando, no crean que se desaparecieron, ya están predicando otra vez. No han tenido ningún temor de ustedes. No le hace que ustedes los intimidaron. En ese nombre que les dijeron que no predicaran, ellos están predicando otra vez. Están diciendo que en ese nombre hay poder. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Luego, la iglesia, la comunidad, los que se convierten, viven una vida maravillosa. Viven una vida especial. Entre ellos no hay necesitados, porque se ayudan unos a otros. Qué bueno es que nosotros nos podamos ayudar unos a otros. Qué bueno es que nosotros podamos amarnos unos a otros. Qué bueno es que nosotros podamos respetarnos unos a otros. Fíjense, yo siempre he pensado esto. Cuando yo, antes de que me convirtiera al Señor Jesucristo, junto con mis amigotes que tenía, nos saludábamos de puras tonterías. No nos bajábamos de maldiciones y nos sentíamos a gusto. No sé si a ustedes, los compañeros de trabajo, les dicen tonterías y usted se siente normal, así como: es mi pan diario, y ni siquiera les dice nada, ni siquiera testifica. Pero cuando me convertí a Cristo y me empezaron a decir otra vez las palabrotas, sentí que las orejas se me calentaron, no me gustó. Y bueno, qué bueno con los que eran incrédulos o mundanos. Pero ¿saben? Lo que me he dado cuenta es que nosotros somos muy delicaditos entre unos y otros. Teníamos el pellejo bien grueso cuando andábamos en el mundo, pero ahora con Cristo no nos toque ni con el pétalo de una rosa. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No se han dado cuenta de eso? No me gustó cómo me trató. El fulano, mira, ¿cómo viene? ¿Y qué? Me acuerdo siempre de una hermana que yo les decía cuando teníamos retiros: ustedes son una princesa. Diga: soy una princesa. Y la hermana me dijo una vez: pastor, yo no voy a decir que soy una princesa, porque cuando yo digo soy una princesa, que usted dice, digan soy una princesa, la hermana que está atrás me dice: cállate, tú que vas a ser una princesa. Ya me tiene traumado. A veces, amados, a veces nosotros somos tan delicaditos, cuando deberíamos de decir como los apóstoles: no le hace que pase lo que pase. Hay un momento que los meten a la cárcel y los azotan, y luego salen y dicen: estamos muy contentos de haber sido azotados por la causa del Señor Jesucristo. Es otro nivel, es otro nivel.
es otro nivel, porque en el nivel en el que nosotros estamos no aguantamos mucho. Dile a tu hermano, ¿qué tanto aguantas tú? ¿Qué tanto aguantas? Si no puedes resolver los problemas, si no eres capaz de enfrentar, si no puedes obedecer, como dijimos, ser obediente. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Todas las que sean necesarias. Si quieres que Cristo se refleje en ti, pues entonces sé obediente, perdona. No quieres ser una estrellita de cine que te maquillen y que te pongan toda la mano para que estés feliz. Debes ser fuerte. Amén. Yo a veces cuando alguien hace cosas que no me gustan, siento luego acá como, pero luego digo, qué delicadito es el pastor. No eres un visitante. No te queda que te quejes, Alfredo. Y si te están pegando en tu ego, que se muera tu ego. ¿O no es cierto? Entonces nosotros tenemos que saber, el Espíritu Santo da poder para enfrentar lo que sea. ¿De acuerdo? Lo que sea, te da poder para enfrentar los rechazos, te da poder para enfrentar las maldiciones, te da poder para enfrentar los golpes, te da poder para enfrentar lo que sea y poder testificar. Si puedo resistir es porque Cristo el resucitado vive en mí. Amén. Porque Él vive en mí. Yo pensaba que ustedes iban a glorificar a Dios, porque lo que les estoy diciendo es algo que debe ser grandioso. Grandioso. Y quiero terminar con algo porque el tiempo ya avanzó mucho. Quiero terminar cuando Herodes el rey echó mano de alguno de los discípulos y mató a Juan, y luego vio que el pueblo le gustó y arrestó a Pedro y lo iba a matar también y lo metió a la cárcel. Y oigan lo que dice esta parte en Hechos 12, 4 al 6. Dice: un día señalado, después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por, oiga bien lo que dice, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Y ni el Chapo. Sí. Estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado. Con todo lo que había pasado, ellos ya sabían, este se nos desaparece, a este no se nos va a desaparecer. Y entonces, así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia, oigan bien, los hermanos seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Herodes estaba extremando la seguridad. Sin embargo, los hermanos oraban. Y luego dice el 6: la misma noche anterior al día que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo estaba? Entre 2 soldados. Tenía un soldado por un lado y otro soldado por el otro, amarrado de cada uno, sujeto con 2 cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. O sea, había mucha vigilancia y lo tenían bien custodiadito a Pedro. Pero dice la Biblia, ustedes lo pueden leer, dice que vino un ángel, y como Pedro estaba roncando, no quiso el ángel ser muy duro con él, le tocó el costado
Y tal vez pensó Pedro, son los soldados que no quieren que ronque. Despiértate, vámonos, vámonos. Y esto es maravilloso. Se soltaron sus cadenas. Y Pedro pensó que estaba viendo una visión o estaba soñando. Pensó, tengo ganas de irme, que estoy soñando, que estoy siendo libre. No tenía que tener túneles. No tenía que hacer tranza con los de la casa. No tenía que hacer una película. No, el poder de Dios es inmenso y maravilloso. El ángel le dijo, vente. Y pasaron la primera y la segunda guardia. Nadie se dio cuenta. Y llegaron a la puerta principal de la cárcel. Y solita se abrió la puerta, dice la Biblia. Y el ángel salió con Pedro. Y ya cuando estaba afuera, lo despertó y le dijo, ¿no estás soñando? Y cuando lo despertó, el ángel desapareció. Y Pedro se quedó en la calle diciendo, ¿Qué es esto? Y se fue y llegó donde la iglesia estaba orando, intercediendo por él, y tocó la puerta. Tengo que inventar antes que me vuelvan a pescar. Y entonces una muchacha que se llamaba Rode dice que vio por tal vez una ventanita y vio que era Pedro y se asustó, se emocionó y fue y le dijo a los demás, fíjense lo que pasó. Le pasó lo que me pasó a mí. Un día estábamos llenando allá en Cadereyta, donde empecé, estábamos llenando de tierra el lugar para que pusieran un piso, y un hermano estaba haciendo constantemente ahí sus chistes y iba con la carretilla y la carretilla se le cayó encima por andar de atrabancado, y nomás abrió y se le veían nomás los puros ojos porque la tierra era blanca. Yo traía la manguera para estar echándole agua para que se vaya resumiendo la tierra, y en lugar de echarle agua en la cara, fui y le cerré la llave. Rode, la persona que dice ahí, en lugar de abrirle, fue y les dijo, oigan, hay alguien ahí que dice que es Pedro, pero... Y ellos le dijeron, está loca, Pedro está encarcelado y le va a pasar lo mismo que a Juan, lo van a matar. No, y oyó que seguían tocando, y entonces fueron, era Pedro, y entró y les dio testimonio. ¿Saben? Esto fue lo que hizo Dios conmigo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Saben, amados? Necesitamos entrar en esa dimensión. Necesitamos entrar para poder ser esos adoradores y tener esa relación de tal manera que el poder de Dios venga sobre nosotros y nosotros podamos testificar y decirles a otros, ven a Cristo. Si lo hacemos, este lugar no nos va a bastar. No va a haber una silla vacía, ni espacios vacíos. Tendremos que construir. Pero les quiero decir, Dios sigue siendo el mismo de ayer, de siempre. Y el poder de su Espíritu Santo está al alcance de nosotros. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Qué estás pensando ahorita? ¿En qué situación estás? ¿Sabes? Le quiero decir, cualquiera que sea su problema, si nosotros podemos ser obedientes a Dios, si podemos amarnos unos a otros y tener esa buena comunión y relación y estar en unidad, si podemos aprender a orar, a buscar la presencia del Señor, si ponemos en práctica su palabra, si cumplimos las condiciones para ese avivamiento, si empezamos nosotros a entender que el poder de Dios es maravilloso, porque se necesita en este tiempo que el hombre y la mujer sepan del Señor. Miren, piensen nada más en estas cosas que les digo. ¿Cuántos de ustedes en su matrimonio tienen problemas y necesita su matrimonio ser cambiado, transformado? Cuando el poder del Espíritu Santo venga sobre usted, usted va a amar a su esposa le va a amar a usted. La vida de su casa será una vida maravillosa, diferente. No le digo que no habrá problemas, pero usted tendrá herramientas, tendrá poder para salir adelante y para vencer. Sus hijos, óigame bien, esta palabra me dio el Señor. Tus hijos
Dependen de esa relación que tienes tú conmigo. Y entonces, si mi hijo, si tu hijo están pasando por dificultades, o están en alguna adicción, o están en alguna crisis, o están en algún dolor que ni tú ni yo lo sabemos. Me decía un hermano, el hermano Murillo, me decía: Alfredo, no tengas muchos hijos, porque ellos sufren y ni te das cuenta. Y cuando él me dijo eso, no lo entendí. Después entendí cuánto sufrimiento de mis hijos, y yo ni cuenta me di. Ahora veo las consecuencias, pero yo no me di cuenta cuántas veces mis hijos fueron ridiculizados, abusados, tal vez lastimados, rechazados, y yo ni cuenta me di. Pero si buscamos el poder de Dios, Él tiene poder para curar todas las heridas del alma, hasta las más profundas. El Señor tiene autoridad y poder para eso. Mediante su Espíritu Santo, así como curó a Pedro, no sé, Pedro por atrabancado tal vez era un hombre lastimado, rechazado, complicado su carácter, pero el Señor lo cambió y lo transformó. Él puede cambiar tu matrimonio, Él puede cambiar tu familia, Él puede cambiar a tus hijos, Él puede cambiar tu trabajo, Él puede cambiar nuestra comunidad, Él puede cambiar nuestro mundo si nosotros lo invitamos para que Él venga y llene nuestra vida y cambie nuestra manera de ser, y tengamos esa autoridad, ese poder, esa diligencia, esa habilidad que solamente el Espíritu Santo da para que nosotros podamos ser testigos de su poder y de su gloria. ¿Quieres ser de esos? ¿Quieres ser de esos? ¿Quieres ser de esa comunidad? Ponte de pie. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.